Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Era como si todo el dolor del mundo se concentrara en sus iris dorados, que de repente habían perdido todo brillo. Sin mover un músculo, Edek siguió lentamente su mirada. Cuando vio a dos figuras de uniforme que avanzaban decididas hacia ellos, fue como caer en un negro abismo. Debían de haber salido del otro lado de la curva de la carretera. Solo Dios sabía por qué. Los alemanes raramente patrullaban aquella zona. Al menos eso les habían asegurado tanto los prisioneros de guerra soviéticos, que habían llevado a cabo varias fugas exitosas, como los polacos que trabajaban en el campo de concentración y que se mostraron encantados de hostigar a los nazis, ayudando a huir a otros dos reclusos. Edek sintió un escalofrío funesto que le puso la piel de gallina. Miró ansiosamente hacia el bosque a su derecha y vio de nuevo a la patrulla fronteriza alemana. El cañón de sus metralletas brillaba bajo los rayos dorados del sol de julio. Con cierta desesperación, se quedó mirando las armas. Unas lágrimas de rabia brotaron de sus ojos. Había visto a demasiados camaradas derribados por aquellos subfusiles, como para albergar esperanzas de que el bosque estuviera lo bastante cerca para que al menos Mala escapara de las balas alemanas. Como si leyera su mente, ella cogió su mano y la apretó con fuerza, sacudiendo la cabeza con una leve sonrisa. Edek siempre había sido un soñador. Ella siempre había sido la voz de la sensatez, y ahora lo único sensato era asumir los dos cañones negros que los apuntaban. De repente, ya no había escapatoria. «Perdóname, por favor, Mala. Te quiero». Fueron las últimas palabras que dijo antes de que los alemanes los alcanzaran y con un frío saludo dijeran educadamente: «Sus papeles, por favor, Herr Unterscharführer». 1. Auschwitz, otoño de 1943. No aguantaba más. Ese fue el desalentador pensamiento que golpeó a Edek junto con los primeros rayos del atardecer que entraban oblicuos a través del tejado de los barracones, mientras veía cómo el oficial Brooke pisoteaba repetidamente la cabeza de un prisionero con la suela con refuerzos de metal de su bota. Llevaba un buen rato en ello, y hacía mucho que su víctima no se resistía, ni siquiera se movía. Pero el hombre de las SS seguía golpeando su cráneo con la asqueada ferocidad de un granjero que aplasta a una alimaña con la pala. Al fin y al cabo, eso era precisamente lo que eran los prisioneros para las SS, alimañas. Los nazis se lo habían dejado claro desde su llegada. Edek fue uno de los primeros presos políticos en escuchar sus discursos de bienvenida, cuando el transporte los dejó, confundidos y cegados por el sol, en el infame apeadero de Auschwitz, en junio de 1940. Aquel día llegaron 728 personas, a lo que hasta entonces era el barracón polaco. Ese día dejó de existir Eduard Kalinski, cadete de la Escuela de Marina, que se convirtió en el prisionero o Häftling 531, condenado a trabajos forzados por... ¿De qué le acusaba exactamente la sección polaca de la Gestapo? Había pasado tanto tiempo desde que le obligaron a firmar su confesión que los detalles se le escapaban. Un oficial alemán con anteojos y sospechosamente bien hablado le explicó que si quería salir con vida del sótano de la Gestapo, a Herr Kalinski le convenía firmar un ilegible texto en alemán y admitir que estaba planeando atentar contra el Reich junto con otros miembros de la inteligencia polaca. Edek trató de explicarle que él no era más que el hijo de un fontanero y que jamás se le había ocurrido considerarse parte de la élite intelectual, mucho menos meterse en conspiraciones con otras personas. El oficial alemán asintió con gesto de empatía. Luego le dio varios puñetazos en la sien, se limpió la mano a conciencia con un pañuelo y le aconsejó que lo reconsiderara. Al cabo de aquella semana, Edek firmó el documento. Todos terminaban haciéndolo. Eso dijo en tono cordial el oficial de la Gestapo mientras dejaba el archivo de Edek, junto a otros montones de carpetas de color gris, con una esvástica que cubrían las paredes de su recién estrenado despacho en la cárcel de Tarnów. Al otro lado de los barrotes de la ventana, en vez de las banderas nacionales polacas, arriadas tras la invasión alemana en 1930,